ubicados de por sí, ¿no? En la piel que penetran por difusión pasiva a través de extracto córneo y de capas subyacentes como la epidermis, la dermis, pues, ¿no? Hacia la circulación local. Y pues potencialmente, pues no, también se va a lo sistémico. Ahora, la barrera más importante de esto, o la principal, es el extracto córneo. Vamos a ver acá a los factores claves que tenemos: a la potencia de corticoide, al vehículo, a la oclusión, a la piel lesionada o delgada, dosis, área y frecuencia. Con respecto a estos factores, pueden aumentar o disminuir la absorción, ¿no?, de los corticoides. Por ejemplo, en el potencial de corticoide vemos de que, como por ejemplo la halogenación y los ésteres, que son más potentes o modificadores químicos, ¿no?, que pueden tener mejor lipofilia o menor degradación local y por tanto pueden penetrar más, pues, ¿no?, al ser más potentes. Tenemos a los de vehículos, ahí tenemos, aquí en la PPT podemos visualizar que el ungüento es mayor a la crema. En este caso, pues los ungüentos son más oclusivos a diferencia de las cremas, ¿no? Las cremas son menos oclusivas. Entonces tienden a tener mayor absorción lo que es el vehículo con respecto al ungüento. Tenemos a la oclusión. Con respecto a la oclusión, se aplica pues no un apósito oclusivo sobre el corticoide y va a aumentar de alguna u otra forma la absorción, ¿no? Y esto conlleva pues no a que retiene la humedad y que aumenta la permeabilidad. La permeabilidad es muy importante en este parte. Piel lesionada o delgada. Pues en esta piel vamos a ver pues el estado, ¿no? Si está inflamada, si está, valga la redundancia, lesionada, o si tiene alguna barrera alterada, pues, ¿no? Por ejemplo, en las dermatitis, en eczemas, ¿no? Las células, ¿no? Y donde vamos a ver de que hay sustancias hidrosolubles, liposolubles, ¿no? Donde las hidrosolubles son mínimas y las liposolubles son mucho más significativas, en la cual tenemos acá estas sustancias, ¿no? Como la vitamina A, D, E, K, también los fármacos. Siguiente, por favor. Regresa uno, por favor, compañero. Absorción, perfecto. Como las vitaminas A, D, K, los fármacos, ¿no? También los gases, que es más que obvio, el oxígeno, el dióxido de carbono, también los solventes orgánicos, ¿no? Como la acetona, el tetracloruro de carbono, los sales de metales pesados, plomo, mercurio, arsénico, los compuestos tóxicos, la hidravenosa y el roble venoso, ¿no? Con respecto a la farmacocinética, que hemos visto que tenemos que ver si es que lo absorben bien o si tienen un buen metabolismo. Acá podemos visualizar las capas: córnea, epidermis, dermis. Y acá cabe recalcar que estos medicamentos van o atraviesan la piel por medio de difusión pasiva, pues, ¿no? De acuerdo a los vehículos, a la potencia, a la oclusión, y de acuerdo si la piel está tan dañada, depende de ello la administración de corticoides. Siguiente, por favor. Metabolismo local y biodisponibilidad. Con respecto al mecanismo cutáneo de corticoides, ¿no? Estos poseen en sí enzimas, ¿no?, que van a metabolizar estos fármacos, ¿no? Ahora, con respecto a ello, también hay unas modificaciones químicas. Por ejemplo, ya lo he mencionado al inicio, los halógenos y los ésteres, ¿no?, que están diseñados para resistir la hidrólisis local o para activarse localmente también. El metabolismo puede en sí reducir la cantidad del fármaco intacto, ¿no? A eso también se lo llama el primer paso cutáneo. Con respecto a su biodisponibilidad local, esto en sí se refiere a la fracción de corticoide aplicado que está disponible a los tejidos cutáneos, ¿no? A la epidermis o la dermis. Pero hay algo importante acá que añadir, que es un gran reto de esta biodisponibilidad local, que es la de parte del corticoide puede unirse tanto en las proteínas cutáneas como también quedar retenido en la barrera o como también degradarse antes de alcanzar el sitio de acción, ¿no?
Ahora, la disponibilidad de este medicamento es muy clave para que el corticoide ejerza su efecto antiinflamatorio, como lo hemos dicho al inicio. Siguiente, por favor. Riesgo de absorción local. Los corticoides también pueden absorberse sistemáticamente bajo ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el cuadro amarillo vemos de que hay factores que favorecen a la absorción sistémica. Uno de ellos es el corticoides, si son potentes o si también abundan en grandes áreas del cuerpo, ¿no? También la aplicación prolongada o crónica. En este caso, si es que mi piel tiene alguna lesión, etcétera, ¿no? Efectos adversos sistémicos conocidos, en este caso como riesgo adrenal. En este caso, pues va a haber un efecto contraproductorio de este medicamento. También el síndrome de Cushing, ¿no? Que es con respecto a la prevención. Con respecto a la prevención, vemos el uso mínimo de dosis efectiva, evitar la oclusión extensa, limitar la duración del tratamiento. Como también podemos seguimos. Aquí vemos algunas imágenes, no, aquí vemos algunas imágenes de la telangiectasia, la púrpura, equimosis, pseudocicatrices, las ulceraciones, las estrías, los hipopigmentaciones, hiperpigmentaciones, hipertricosis, el retrato de cicatrización, la atrofia cutánea por que son adicciones cutáneas al corticoide tópico, ¿no? Que en este caso tenemos a lo que es el corticorrebote. Seguimos, por favor. Siguiente. Vehículos, ¿no? Con respecto a la relación de la estructura lógica, y esto me va a permitir modificar la potencia, ¿no? Y también vamos a tener afinidad por los receptores glucocorticoides y efectos secundarios, como podemos visualizar textualmente acá. Con respecto a sus modificaciones químicas que aumentan la potencia de los corticoides, tenemos el doble enlace de carbono, ¿no? La halogenación, esterificación, metilación, reducción de la actividad mineralocorticoides. Es importante ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el doble enlace de carbono, pues une estos dos carbones de anillo A, donde va a incrementar la afinidad por el receptor glucocorticoide y va a mejorar la estabilidad metabólica, y esto me va a conllevar a una elevación de este potencial del fármaco, ¿no? Ejemplo, la prednisolona, ¿no? Que presenta esta modificación y resulta más potente que la hidrocortisol. La halogenación, ¿no? La adicción de estos átomos, el flúor, el cloro, que me va a conllevar la fluoración o cloración de las posiciones de carbono C6, C9, C21, va a aumentar la lipofilia y la afinidad con el receptor, potenciando su acción antiinflamatoria. La metilación, la incorporación de grupos metilo del carbono C6 C10 o C16 puede incrementar la potencia y modificar el perfil de efectos secundarios, como ocurre en la metilprednisolona. La esterificación, la unión de los éteres o grupos hidroxilos de la C17 o C21 modifica la solubilidad y el ritmo con que el fármaco se libera, ¿no? Ahí tenemos como los ejemplos a los ésteres propinato y valerato. Reducción de la actividad mineralocorticoides. Algunas de estas modificaciones disminuyen la actividad mineralocorticoides con el fin de reducir efectos adversos como la retención de líquido. Siguiente, por favor. Aquí diferenciamos con respecto a los halogenadas y a los ésteres que conllevan, pues, ¿no? A la fluoración o cloración, ¿no? A la halogenación me dice que aumenta la afinidad por el receptor glucocorticoide y potencia la antiinflamatoria. También incrementa el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Como es la atrofia cutánea,
Los ésteres, acetatos, propionatos y valeratos modifican la liposilidad y la liberación de los fármacos, ¿no? Por ejemplo, el clobetasol, ¿no? Propionato es un corticoide ultrapotente. En este caso estamos repitiendo lo que en las modificaciones químicas donde van a aumentar la potencia de estos mismos fármacos, ¿no? Siguiente. Acá tenemos en cuenta las diferenciaciones de los vehículos y de la oclusividad, ¿no? En la terapia con estos corticoides. Vemos a qué se refiere con vehículos y a qué se refiere con oclusividad. El vehículo viene a ser el medio en que se formula el corticoide tópico y determina la eficacia terapéutica, la penetración cutánea, la tolerancia y la adherencia del paciente. En cambio, la oclusividad es la capacidad del vehículo para retener la humedad y evitar la evaporación, influye directamente en la absorción del fármaco. En este caso tenemos tipos de vehículos. Tenemos al ungüento, a la crema, a la loción, al gel y a la espuma. Con respecto al ungüento, es una base oleosa, altamente oclusiva, que retiene la humedad y aumenta la hidratación de la piel. Ideal para la piel seca, escamosa o engrosada. Crema, emulsión agua en aceite o aceite en agua, es menos oclusiva que el ungüento. El ungüento es más oclusiva, obviamente, y con buena absorción y aceptabilidad. Loción tiene una formación líquida, menos grasa, fácil de aplicar en áreas pilosas con inflamación exudativa. El gel tiene una base acuosa o alcohólica, no grasa, refrescante, ideal para la piel, grasa o áreas pilosas. Espuma, formulación ligera y fácil de aplicar en áreas extensas o con vello. Siguiente, por favor. Seguimos con el apartado de vehículos y oclusividad. Ya hemos mencionado que prácticamente la oclusividad es parte del vehículo, en donde los vehículos oclusivos aumentan la hidratación de la piel, mejorando la permeabilidad cutánea y la absorción del corticoide. Y los vehículos menos oclusivos, como las cremas, lociones, son preferidos para uso prolongado o áreas sensibles para minimizar efectos adversos como la atrofia cutánea. Aquí hay que tener en claro algo importante, que los vehículos oclusivos, en este caso es el ungüento, y los vehículos no oclusivos, ¿no? O menos oclusivos, perdón, es la crema, loción, gel, espuma, ¿no? La elección de vehículo debe considerarse de acuerdo a la localización anatómica. Seguimos. La oclusión, indicaciones. La oclusión consiste en cubrir la zona tratada con apósitos oclusivos para aumentar la absorción del corticoide hasta 10 veces, potenciando su efecto antiinflamatorio. Las indicaciones, las lesiones hiperqueratóxicas, placas engrosadas, psoriasis resistente, eczema crónico, ¿no? Con respecto a sus precauciones, la oclusión aumenta el riesgo de efectos secundarios, ya sean locales, ya sean sistémicos. Locales, la atrofia, las estrías, la telangiectasia, lo que vimos al inicio de las imágenes. Los sistémicos, la supresión del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no? La HPA, que me da también el síndrome de Cushing más. No se recomienda en áreas infectadas, piel fina o en uso prolongado sin supervisión médica, y se debe monitorizar cuidadosamente la duración y frecuencia de la oclusión para evitar complicaciones. Siguiente. Buenas noches, doctor y compañeros. Voy a proseguir con la exposición. Vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los corticoides tópicos. Los corticoides tópicos se van a clasificar según su potencia, ¿no? Desde baja, moderada, alta y muy alta potencia. Cada uno tiene diferentes indicaciones y riesgos, por lo que la elección en sí depende del tipo de piel, la localización de la lesión y también la severidad de la enfermedad. Hay que tener en cuenta en este caso que los corticoides tenemos que comenzar a aplicarlos de forma escalonada. Quiere decir que tenemos que comenzar con los corticoides de baja potencia, moderada, alta y muy alta. Pero en este caso, para el tema de exposición, se decidió hacer de manera desescalonada por el tema que quería abarcar un poco más los principales corticoides de muy alta potencia por la cantidad de efectos adversos que tienen, o sea, los efectos secundarios y el cuidado que hay que tener. Entonces, pusimos mayor énfasis en los corticoides de muy alta potencia, ¿no? Para describirlo de manera un poco más amplia, para que podamos ver en este caso la importancia de poder aplicarlo. Así que solamente por el tema de exposición, no es que nosotros debemos comenzar con el corticoide de muy alta potencia. Al momento de nosotros poder aplicarlo esto, tiene que ser de manera escalonada. Comenzamos con los de baja, moderada, alta y muy alta potencia. Bien.
Con esta pequeña explicación vamos a comenzar con los corticoides tópicos de potencia muy alta. Por ejemplo, aquí podemos ver que están el propinato de clobetasol al 0.5%, dipropionato de betametasona, diacetato de difluorazona, fluorocinonida al 0.1%, propionato de alobetasol. De estos, como pueden ver, todos manejan un mismo mecanismo de acción, como ya el compañero les mencionó anteriormente. El propionato de clobetasol y dipropionato de betametasona son los más, por no decir los tóxicos, que tienen más efectos adversos. Hay que tener cuidado para aplicar estos. Y el mecanismo de acción, en general, los corticoides tópicos, aparte que ejercen una acción antiinflamatoria, antipuruginosa, vasoconstructora, van a penetrar a través de la piel, en este caso a nivel de la epidermis, posteriormente llegan a las células del epitelio y al sistema inmune local, ¿no? Como los linfocitos, los macrófagos y los queratinocitos. En general, ahí tienen todos casi el mismo mecanismo de acción, porque una vez dentro de la célula, se unen a los receptores y forman este complejo como que receptor fármaco viajando al núcleo celular y ahí pues modifican, en este caso, lo que van a hacer es activar algunos genes antiinflamatorios. Entonces, la parte principal del mecanismo de acción que tienen casi, o mejor dicho, todos los corticoides, es que inhiben la fosfolipasa 2, ya que la fosfolipasa 2 es la enzima en este caso que va a encargarse de comenzar la cascada inflamatoria, porque gracias a esta enzima se forma normalmente, se libera el ácido araquidónico, que es el punto de partida para que se produzcan las prostaglandinas y los leucotrienos, que vienen a ser en este caso las sustancias que van a generar inflamación. Entonces, si yo activo genes antiinflamatorios, voy a promover en este caso la producción de proteínas como la lipocortina 1, también conocida como anexina 1, y eso va a hacer que se detenga en este caso la inflamación, las sustancias que generan inflamación, y al mismo tiempo de activar los genes antiinflamatorios también inhibe los genes proinflamatorios, reduciendo así la síntesis de citoquinas como la interleucina de manera sintética es inhibir la fosfolipasa 2, o sea que inhibe en este caso la cadena que comienza la inflamación. Eso es lo que tienen cada uno de estos, en este caso, corticoides de muy alta potencia. Como pueden ver acá, hay inhibición de la fosfolipasa 2, también tienen supresión de las citoquinas proinflamatorias. O sea, en manera resumida, esas son las características principales del mecanismo de acción. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí vamos a ver un poquito de la farmacocinética. Como ya comentó el compañero, todos tienen que tener un mecanismo de entrada, en este caso. Es por la piel al ser tópico, ¿no? Nosotros tenemos una absorción y en sí la absorción va a depender, en este caso, bastante en este caso, del vehículo también y también de la calidad de la piel, pues, porque al ingresar, en este caso, al ser tópico, va a entrar a través del epidermis por la lesión, luego va a ocurrir una distribución, el metabolismo y posteriormente la eliminación. Recordemos que en este caso el propinato de clobetasol es más que nada a nivel de ungüento, cremas, puro podemos encontrar en ungüento igualmente con el dipropionato de betametasona. Puede ser en este caso con cremas, en este caso con geles, igualmente con el resto de corticoides de alta potencia. A donde quiero llegar es que todos tienen un metabolismo similar. En este caso, todos se metabolizan a nivel hepático. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el paciente no tenga daño hepático. ¿Por qué? Porque va a ser mucho difícil de metabolizar. Igualmente, la eliminación es renal y biliar. Entonces, si yo estoy usando estos corticoides de muy alta potencia, entonces tengo que tener cuidado con el paciente que pueda tener daño hepático, porque esto, a pesar de ser tópico, se metaboliza a nivel hepático. Y la absorción suele ser alta en este caso por lipoficidad. Igualmente, también es mucho mejor cuando el vehículo es mucho más oclusivo. En este caso, al ser estos de muy alta potencia, el vehículo que van a utilizar suele ser un poco más oclusivo, porque para las lesiones para las cuales son utilizadas, son lesiones que requieren, en este caso, que se utilice corticoides mucho más potentes que puedan, en este caso, penetrar mejor la piel. Y normalmente si utilizamos los de muy baja potencia, la textura suele ser diferente, ¿no? En este caso, la absorción es mediante la piel, la distribución ampliamente a nivel de los tejidos, en este caso en la zona de la lesión donde se aplique, el metabolismo hepático y la eliminación suele ser renal o biliar, dependiendo, en este caso, dependiendo de la cantidad de, en este caso, medicamento que se utiliza. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, las indicaciones. A ver, vamos a parar un poquito para explicar las indicaciones de cada uno. En este caso, como ya les hablé, como son de muy alta potencia, vamos a aplicarlos en este caso a enfermedades muy graves a nivel de la piel. Por ejemplo, el propionato de clobetasol en psoriasis en placa, que vienen a ser como unas pequeñas placas así como llenas de queratinocitos, o sea, gruesas y duras. También se utiliza el líquen plano, lupus eritematoso.
Igualmente el dipropionato de betametasona, casi todos se han dado cuenta, todos están para psoriasis y las psoriasis graves, eczemas graves, líquen plano grave, todo grave. O sea, si ustedes conocen lesiones, en este caso primarias, puede ser un líquen simple, una psoriasis simple, no tanto así como están viendo en placas, suelen aplicarse otro tipo de corticoides. Para estos casos, todos estos corticoides de muy alta potencia, como están viendo, se aplican para, en este caso, las enfermedades dermatológicas graves. Entonces, dermatosis resistentes, ¿no? O sea, que tienen reincidiva otra vez. Entonces, hay que tener cuidado. Las consideraciones que debido a su alta potencia hay que tener un uso bastante limitado en el tiempo y también en las áreas. O sea, nosotros no vamos a aplicar esto en áreas extensas, ni mucho menos más allá del área de la lesión, porque no sabemos, o sea, también hay que tener cuidado en esa parte. Hay riesgo de atrofia cutánea también, por ejemplo, el dipropionato de betametasona y supresión adrenal, como ya mencionó el compañero anteriormente. Y no se recomienda su uso en este caso en zonas de piel delgada. La fluoxeticida también es conocido por la eficacia en condiciones de hiperkeratosis. Igualmente el propionato de alobetasol se recomienda el uso restringido también en ciertas áreas sensibles, ¿no? Igualmente hay que tener cuidado con el tiempo en el que se va a aplicar este corticoide tópico. Siguiente diapositiva. Listo. Los usos restringidos. Todos estos se tienen que utilizar máximo 2 semanas. 2 semanas. Y ni siquiera se tienen que utilizar diario. O sea, no podemos utilizar diario. Tiene que ser de acuerdo en este caso al dermatólogo. Tú vas a tu dermatólogo, te realiza el diagnóstico, te va, en este caso, recetar, en este caso, un corticoide de muy alta potencia, suponiendo que tú tengas psoriasis en placa o, en este caso, líquen crónico o dermatosis recurrente, en este caso, ¿no? Ya es muy resistente, ¿no? La duración máxima es las 2 semanas y hay áreas de uso restringido. De manera sencilla, las zonas sensibles suelen ser la zona de la cara, en este caso, los pliegues genitales, también los genitales, los pliegues, en la zona de contorno de ojos, que es la piel mucho más sensible y la más delgada de todo el cuerpo, en este caso el contorno de los ojos. Entonces son áreas que están restringidas. También en superficies extensas del cuerpo. En piel erosionada, ulcerada, está prohibido en úlceras, porque se supone que esto actúa a través del epidermis. Si está ulcerado, ya no hay epidermis, no, ¿dónde se supone que va a actuar? Igualmente hay que tener cuidado con los pacientes pediátricos y el embarazo, ¿no? También en dermatitis perioral no está recomendado el diacetato de difluorasona, fluocinonida, propinato de albetasol, máximo 2 semanas y obviamente en lesiones exudativas, infectadas, se prohíbe en la región inguinal, como ya les he comentado. Dermatitis seborreica facial tampoco está permitido, tampoco en la cara ni en el cuello y aplicación sobre áreas extensas, ¿no? Siguiente diapositiva. ¿Qué precauciones debemos tener? Como ya mencionó el compañero anteriormente, en este caso en el propionato de clobetasol, que es uno de los más fuertes, hay que tener en cuenta que uno de los principales efectos adversos podría ser la supresión del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Precaución extrema en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque el metabolismo es hepático. Entonces hay que tener cuidado con pacientes que tienen insuficiencia hepática, evitar la zona periocular, en este caso por el riesgo de glaucoma también, monitorizar en este caso el crecimiento de población pediátrica. Los efectos secundarios frecuentes, normalmente las telangiectasias, que viene a ser la dilatación de los vasitos, los he visto como que tienen venitas rojitas algunos en su cara, como que ya es, eso incluso es una como que pre-rosácea, antes de que te puedan diagnosticar la rosácea, como que ya comienzas a ver esas dilataciones a nivel de la cara, ¿no? Son como esas venitas que sobresalen. Aparte de que también dermatitis de contagio alérgica. ¿Por qué? Porque pues, la piel está sumamente sensible. Entonces, si yo tocas algo, le cae cualquier cosa a la piel que está sensible, que está en tratamiento, pues va a haber una dermatitis, en este caso de contacto, ¿no? Siguiente diapositiva. Tenemos aquí el dipropionato de betametasona. Pero precauciones, alto riesgo rebote. O sea que yo tengo que ir desescalonando de manera gradual, o sea, dejando de usar. Si yo comienzo con 3 veces a la semana, hay que ir bajándole la siguiente semana, por ejemplo, a 2, a 1, lentamente, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber un efecto rebote y va a ser peor todavía. En este caso, la enfermedad va a volver peor. Entonces hay que tener cuidado, evitar en rosácea y en dermatitis seborreica. No es recomendable porque estos son de muy, muy alta potencia. Hay que monitorizar en este caso signos de infección secundaria. Algunos efectos secundarios son hipopigmentación, o sea, pues la piel se va a volver blanca, así como si tuvieras vitiligo, pero por esas zonas nada más donde quedó hipopigmentación. También hipertricosis local, o sea, vamos a aumentar la cantidad de pelo, miliaria y exacerbación del acné. Puede ser que yo tengo acné, peor se me va a exacerbar. Entonces hay que tener cuidado. En el acetato de difluorasona, por ejemplo, la precaución específica viene a ser que
Hay que tener cuidado por las úlceras cutáneas y las heridas abiertas. No es recomendable en úlceras cutáneas ni heridas abiertas. No es porque ya está prácticamente porque esto actúa a nivel del epidermis, que va a atravesar las capitas y ya no hay piel, pues eso es prácticamente. Aparte que cuando es las úlceras, lo que va a hacer es inhibir en este caso que los fibroblastos y hagan el fibroblasto en este caso genere cicatrización, va a inhibir la cicatrización cuando ya tiene úlcera. Entonces no conviene, pues, porque va a mantener la úlcera abierta. Entonces no es recomendable eso, es como la quemazón, seca. O sea, en piel seca puede haber fisuras de sangrado. Entonces también ampollas, lesiones en piel delgada. Entonces no es recomendable aplicar esto en piel delgada, solamente en lesiones, solamente las lesiones que son, por decirlo, con hiperkeratosis, psoriasis en placa, líquen crónico, ¿no? Porque la piel no está sensible. Entonces, no es áreas sensibles, no estamos hablando de la cara, no estamos hablando de la zona de la ingle, no la zona genital, ni tampoco la zona periocular. Entonces, ahí está contraindicado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la fosfina, las precauciones, pues alto riesgo de dermatosis de contacto igual, o sea, la piel está muy sensible, evitan zonas pilosas, monitorizamos en este caso la presión intraocular, pues en todo caso, ¿no? Hipersensibilidad de contacto, foliculitis esteroidea, eritema al rebote, son efectos secundarios. Hay que tener cuidado, hay que ir bajando de manera descalonada, no vas a quitarle el toque el corticoide. En este caso, igualmente el propinato de alobetasol, riesgo elevado de taquifilia, hay que tener cuidado con pacientes con hipertensión no controlada, también igual con pacientes con infecciones virales activas, efectos secundarios, pues erosiones, prurito, eritema rebote igual, la sensación de ardor persistente sí, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Esas pieles que están lesionadas, alteraciones menstruales, eso es con uso extremo, por eso hay que tener bastante cuidado y monitorizar al paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora pasamos a los corticoides de alta potencia, ¿no? Las indicaciones, estos corticoides están indicados para tratar dermatosis mucho más resistentes, también crónicas y graves, que no responden adecuadamente a corticoides de baja. Como ya les comenté, comenzamos desde abajo, o sea, los de baja, los de moderada, los de alta y muy alta, sino que como que quería enfocar un poco en los de muy alta potencia, pero hay que tener en cuenta que es de manera escalonada, vamos a ir ascendiendo. Ya, ¿qué tenemos acá? Que tratamos las psoriasis también el líquen plano, pero no te especifica, ¿no? O sea, como que la más gruesa. Acá incluso dice líquen plano, no dice líquen plano crónico. Allá sí son las lesiones muchísimo más crónicas. También el lupus eritematoso discoide y la dermatitis de contagio alérgica severa. Ahí pueden ver, mira las imágenes, se pueden ver. No está tan usual porque las psoriasis en placas, esas gruesas son así, no se ven las lesiones blancas. Siguiente diapositiva, por favor. Caso palmas, plantas y placas hiperkeratósicas. A ver, las palmas de los pies y las plantas las palmas de las manos y las plantas de los pies tienen una capa adicional. No sé si saben. Comenzamos de las capas superficiales, el estrato córneo, lúcido, granuloso, espinoso y basal. Resulta que tanto en las palmas como de las manos y en las plantas de los pies tenemos un estrato adicional que es el estrato lúcido. Y eso también, aparte de que el estrato córneo está un poco más engrosado en estas zonas, porque creen que las partes de las manos como que no es tan fácil que en este caso nos lesionemos, porque hay un estrato adicional que viene a ser el estrato lúcido. Eso también confiere resistencia a la piel. Entonces es mucho más sencillo si yo tengo lesiones. En este caso, ¿no? Que haya una mayor absorción sistémica también, que eso a la larga, aunque parece que nos beneficia que haya una mayor absorción sistémica porque ayuda, también hay que tener cuidado que tanta cantidad te estamos aplicando. Entre los corticoides tópicos de potencia alta tenemos los siguientes, por ejemplo, dipropenoto de beclometasona, benzoato de betametasona, como pueden ver aquí una lista, un montón. Ya, posteriormente les vamos a pasar la diapositiva para que puedan leerlos con mayor detenimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, advierte los límites de uso. El tratamiento debe durar de 2 a 4 semanas. En el anterior, como les hablé de muy alta potencia, 2 semanas, aquí de 2 a 4. Podemos extender un poquito más. La frecuencia de aplicación, ¿no? La cantidad máxima semanal evitar el uso en piel fina. Acá también se debe evitar la piel sensible, evitamos la cara, evitamos la zona de la ingle, evitamos la zona periocular. Se puede aplicar palmas y los pies de manera normal y claro, en las zonas de lesión. En los niños menores de 12 años se prefieren en este caso los corticoides de muy baja potencia. Y en oclusión, pues el uso de curas oclusivas va a
la absorción sistémica, obviamente, pero no debe ser mayor de 12 horas, ¿no? Y la retirada, como ya les comenté, debe ser gradual y lenta para prevenir el efecto rebote, o sea, que se exacerbe aún más la enfermedad. Siguiente diapositiva. Ya, los de potencia moderada. Por no decirlo, estos son los mejores porque están ahí, justo en el medio. Son muchos más adecuados para lesiones subagudas o crónicas en la piel, no muy fina, no muy gruesa, como que a nivel intermedio. O sea, estamos hablando de la piel del tronco, del cuerpo, no toda esa zona, o sea, de áreas mucho más extensas, ¿no? Y todos obviamente vienen en cremas, ungüentos, ¿no? Depende del vehículo. Por ejemplo, el principio activo es triamcinolona acetonida, monometasona furoato, flocinolona acetonida, betametasona valerato, clobetasona butirato, son los principios, ¿no? Y en este caso, su presentación en cremas, ¿no? 0.1, 0.55, 0.05%, 0.025, y la mayor presentación son cremas, ungüento o loción. Siguiente diapositiva. Bien, con la potencia moderada, las indicaciones: dermatitis atópica moderada, un eczema también mular moderado, psoriasis leve a moderada, pero en zonas no faciales hay que tener cuidado. También el líquen plano, que no está, en este caso, leve o moderado, y la aplicación, en este caso, 1 o 2 veces al día, de 2 a 4 semanas, según la respuesta. O sea, vamos disminuyendo cómo están, ¿no? Y las zonas, mira, como ya les comenté, tronco, brazos, piernas, como que las zonas mucho más amplias, ¿no? Ya abarca un poco más. Las manos y pies también puedes incluirlo, claro que en cuadros moderados, no muy severos como el corticoide de potencia alta. Siguiente diapositiva, por favor. Son los de potencia baja. Son los de menor potencia, antiinflamatoria. Lo que nos gusta de esto es que tienen un excelente perfil de seguridad. Está indicado para zonas de piel delgada y sensible, o en este caso también poblaciones y adultos mayores, ¿no? Aquí los principios activos: la hidrocortisona, desonida, aclometasona dipropionato, flocinolona acetonida, ¿no? En este caso, la presentación: cremas, pomada, loción, en este caso espuma. Siguiente diapositiva. En la potencia baja, en este caso, las indicaciones frecuentes: zonas sensibles, cara, cuello, pliegues, lo que estaba prohibido, acá sí podemos aplicarlo. Dermatitis seborreica facial o de cuero cabelludo, también podemos dermatitis en el cuero cabelludo. Dermatitis de pañal, en este caso, a los bebitos también puedes aplicarlos, no hay mucho riesgo. En este caso, es la primera línea de lesiones leves o zonas de alta, de luego voy bajando uno, por ejemplo, de moderada y uno de leve, o sea, pero eso es de mantenimiento, o sea, para que se mantenga ahí, porque la muy alta potencia tiene muchos efectos adversos, sobre todo en este caso daño hepático, ¿no? La aplicación 1 o 2 veces al día, variable, puede prolongarse hasta 2 a 3 semanas, o pausas intermitentes. La zona, como ya les dije, la ingle, en este caso la axila también, la región genital, piel de los niños y adultos mayores. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué es importante? En este caso, la localización anatómica es muy importante, y que la absorción percutánea varía hasta 30 veces en distintas regiones del cuerpo. También factores como, en este caso, el grosor del estrato córneo, como ya les comenté, y también en la zona de las palmas y las plantas de los pies. Uno también está engrosado en esa zona, nos confirma mayor resistencia, ¿no? Y eso también mejora, en este caso, la absorción. Como ya comentamos, zonas finas, baja potencia; zonas gruesas, alta potencia. Siguiente diapositiva. El vehículo, como ya comentó mi compañero anteriormente, los ungüentos, en este caso, los ungüentos graves, como la vaselina. Imagínense como si tuvieras una piel demasiado seca, entonces la vaselina, aunque también siempre aplicamos un emoliente, siempre se le dice como que emoliente en estas cremas restauradoras también. Aparte, también se complementa con los más oclusivos, van a aumentar la absorción y son útiles en piel seca y placas engrosadas. Igual la crema, adecuadas para zonas húmedas; las lociones o geles donde hay sebo, en este caso, para zonas seborreicas, ¿no? La duración debe ajustarse. Igualmente, el riesgo de atrofia cutánea aumenta en este caso, con los corticoides de potencia alta. Y el concepto clave que debemos llevarnos es que el corticoide ideal es aquel que logra el control clínico con la mínima potencia necesaria, en el vehículo más adecuado y en el sitio correcto. O sea, yo no voy a aplicar, en este caso, en la zona, por ejemplo, en la zona de la cara, un corticoide de muy alta potencia, porque me va a quemar el rostro. Entonces el vehículo está mal, encima también el corticoide está mal, entonces todo estoy haciendo mal. O quizás yo quiero aplicar en una lesión de psoriasis, en este caso en placas, gruesa, quiero ponerle un gel. O sea, no hay forma, no va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque la textura del gel está más apta para las zonas de áreas pilosas o seborreicas. En cambio, los ungüentos es para este tipo de lesiones. O sea, son mucho más, es como la vaselina, algo así, son mucho más oclusivos para lesiones de piel seca, hiperqueratósica. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahí está la tabla comparativa. Como ya podemos ver, cara, cuello, piel fina, se prefiere en este caso potencia baja, pies axilas potencia baja, igual, ¿no? El tronco y extremidades potencia moderada. Ahí es un resumen general. Siguiente diapositiva. Ya, tabla comparativa según edad, en este caso, de potencias bajas en los niños, en los adultos puede ser según la localización, la potencia, y en los ancianos siempre vamos a preferir de potencia baja a moderada. Siguiente diapositiva, por favor. Acá podemos ver también la tabla comparativa, piel seca, ungüento, pomada, o sea, donde hay obviamente seco, hiperkeratosis, piel grasa, loción y crema, en este piel dañada o fisurada, también una crema con emoliente de baja potencia, zonas húmedas, una crema ligera en este caso. Ese es el vehículo recomendado. Siguiente diapositiva. Listo, acá vamos a ver las indicaciones. Como ya les comenté, cómo se tiene que, en este caso, de acuerdo a las lesiones, ¿no? Por ejemplo, la dermatitis atópica, nuestro objetivo principal es controlar los brotes y prevenir recaídas. De baja potencia, evitamos alta potencia. Terapia complementaria con emolientes y vamos a educar al paciente en este caso. Los de baja potencia podemos hablar del hidrocortisona al 1%. Aplicamos 1 o 2 veces al día en este caso en dermatitis atópica con una capa fina en lactantes y niños máximo de 7 a 10 días seguidos. O sea, no podemos prolongarlo por más tiempo. Igualmente, el butirato de hidrocortisona de 1 o 2 veces al día es útil en cara también y en pliegues. Suspender al controlar el brote, lo suspendemos, pero obviamente vamos a retirarlo de manera gradual. La retirada siempre se hace de manera gradual, independientemente también sea de baja. Incluso prednisolona, 1 o 2 semanas, luego reducimos la frecuencia. Dipropionato de betametasona también 0.5% una vez al día, máximo 7 días, evitamos caer en pliegues. Los corticoides de baja potencia, o en este caso también podemos complementarlo, ¿no? Para la estrategia proactiva, inhibidores de calcineurina. Estos inhibidores de calcineurina en este caso nos van a ayudar como complemento porque el corticoide va a disminuir en este caso la inflamación porque es antiinflamatorio, antipruriginoso, entonces va inhibir esto y también es vasoconstrictor, inhibe la inflamación y el inhibidor de calcineurina también apoya en este caso al corticoide, inhibiendo en este caso la respuesta de los linfocitos T, o sea, inhibe que no haya secreción de interleucina 1, 2, factor necrosis tumoral alfa, que son los que en este caso generan la cadena inflamatoria. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá podemos ver dermatitis de contacto alérgico irritativa. En este caso, cuando es alérgico irritativa es por el contacto con algún, no sé, por ejemplo, con la lejía o algún tipo de sustancia que te irrita la piel. Podemos ver acá en las imágenes, acá uno perioral, por ejemplo, o sea, mira, acá hay una dermatitis perioral, igual en la mano, muy probable que le cayó lejía o algún tipo de sustancia que quememos justamente esa zona. Perioral, puede ser quizás te compraste un labial súper barato que no sirve, entonces te dejó irritada esa zona, ¿no? Pero tu piel es muy sensible, entonces hay que tener cuidado comprar cualquier cosa que aplicamos en este caso son dermatitis de contacto, que luego posteriormente bajamos la potencia. En el crónico de baja potencia, también utilizamos de baja potencia corticoides, pero días alternos, ¿no? Y en niños solamente hidrocortisona. En este caso vamos a aplicar el de baja potencia, la hidrocortisona en niños, 1 o 2 veces al día, 7 a 10 días, cara, pliegues o genitales, ¿no? Igualmente, valerato de betametasona, 1 o 2 veces al día, 1 o 2 semanas, indicado para manos y antebrazos también. La potencia media alta, por ejemplo, el furanato de monometasona, 1 vez al día, es alternativa en pacientes con reacciones moderadas, porque no todos, pues, no todas las pieles reaccionan igual. O sea, para mí, por un piquete quizás no se hace nada, que otros sí se le inflama horrible, ¿no? Entonces hay que tener en este caso que cada uno de los pacientes de manera individualizada hay que tratarlos. Hay que evitar el uso prolongado y en áreas infectadas ulceradas también. Hay que evitar siempre los corticoides en áreas, en este caso, ulceradas. En alta, por ejemplo, en la potencia alta que aplicamos en dermatitis de contacto, pues sí es muy grave, de propionato de betametasona, también solo en eczema crónico grueso, en manos y pies, 1 o 2 veces al día, 1 o 2 veces al día, en este caso por semana, hay que tener bastante cuidado. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora en psoriasis localizada también en placas. A ver, la terapia base vienen a ser los corticoides de media alta potencia por cursos cortos. Se pueden ver acá, mira acá. A las psoriasis son como en placas, todas, incluso justo a la zona del cuero cabelludo, ¿no? Entonces también combinamos con calcipotriol o
tasaroteno para el mantenimiento, los corticoides, ¿no? Si utilizamos a nivel de la psoriasis, porque el calcipotriol en este caso es un sintético como imita la vitamina D, lo que hace en este caso es evita la hiperqueratinización de la piel, o sea, va a evitar que se formen esas placas. Entonces, ¿cómo trabaja juntamente el calcipotriol con, en este caso, el corticoide tópico que vamos a utilizar aquí? Pues el corticoide tiene acción antiinflamatoria, antipruriginosa, vasoconstrictora, va a reducir la inflamación desordenada, y lo que va a hacer eso es graduarlo, no sé, que reduzca en este caso las placas, y el corticoide va a desinflamar. Ahora, tener precauciones con los niños. La monometasona o metilprednisolona menor de 10 días en los niños. En los adultos vamos a alternar potencias. En el adulto mayor, en la piel atrófica, se usa de manera intermitente. Evitamos otra vez en los corticoides la cara, las pieles genitales, no usar en psoriasis pustulosa o eritrodérmica porque está bastante sensible. En día por 2 a 3 semanas en placas finas. Si tomamos un corticoide, por ejemplo, de potencia alta en psoriasis, dipropenoto, betametasona, 1 o 2 veces al día por 2 semanas, no más de 50 gramos a la semana, hay que tener cuidado, ¿sí? Pequeñito. En este caso, el dermatólogo debe aplicar un tamaño de como que un granito, quizás de arroz. Hay unas formas de, en este caso, explicar dependiendo del grado de la lesión, ¿no? Si puede cubrir toda la lesión, tampoco tiene que ser demasiado. Dependiendo también del tamaño de la lesión, se aplica el corticoide. De muy alta potencia, propinato de clobetasol, 0.5%, 1 vez al día, máximo 14 días para reducir gradualmente. Las combinaciones útiles son betametasona más calcipotriol y una aplicación diaria, excelente opción para el mantenimiento. Siguiente diapositiva. Mira, acá tenemos el líquen simple crónico y en este caso el líquen plano. Es una placa engrosada, en este caso el crónico, y el plano, pues una dermatosis también con pápulas violáceas y pruriginosas. El objetivo es romper el ciclo y reducir la inflamación. ¿Qué corticoides recomendamos? Pues de potencia alta, muy alta, como el clobetasol, fluoxetinida. La aplicación es 1 o 2 veces al día, 2 a 3 veces por semana en placas gruesas. Puede usarse incluso en oclusión nocturna, porque placas son muy gruesas, ¿no? En las zonas sensibles hay que tener cuidado también. Potencias bajas, siempre en la cara, en la ingle, en contorno de ojos, si tengo ahí, por ejemplo, obviamente corticoide de muy baja potencia. El apoyo terapéutico vienen a ser los antihistamínicos, como de apoyo en este caso, y también fototerapia si es refractaria. Hay que tener cuidado también de que no le llegue el sol, ¿no? A las lesiones. Igualmente en el líquen plano, también utilizamos los corticoides de potencia alta, clobetasol, monometasona, flunosinosida. La duración normalmente 2 a 4 semanas. Luego vamos a hacer la intermitencia y el descanso. En la mucosa oral y genital tenemos en este caso el gel o crema adhesiva para evitar en este caso cuando tenga canillas en la boca. O sea, no vamos a aplicarlo ahí, ¿no? Casos extremos, el corticoide sistémico corto, o sea, podemos aplicarlo prednisona. Casos extremos, no podemos darlo a nivel bioral, ¿no? Pero muy, o si no, inmunomoduladores como el metotrexate, micofenolato, ¿no? Siguiente diapositiva. Por ejemplo, el lupus cutáneo localizado. El objetivo va a ser reducir la inflamación. ¿Qué corticoide recomendamos? Corticoide de muy alta y alta potencia, clobetasol, fluoxetinida, betametasona, la duración de 4 a 8 semanas. Recordemos que acá también abarca, en este caso, formas discoides, subagudas, ¿no? Recordemos que el lupus es una enfermedad sistémica, pero también tiene manifestaciones a nivel de la piel. Hay que usar en las zonas faciales, si tengo lupus a nivel de las zonas faciales, usamos potencias mucho más bajas. Y vamos a alternar con tacrolimus, que es un inhibidor de calcineurina, el tacrolimus, para minimizar los efectos secundarios. Igualmente, en casos resistentes, asociamos antipalúdicos, también podemos darle, ¿no? Pero esos casos sumamente resistentes, ¿no? Hidroxicloroquina, ¿no? Inmunomoduladores. Y hay que tener bastante cuidado con el sol, hay que cuidarnos, es muy esencial el bloqueador solar cada 4 horas, por favor, y hay que optar en este caso por pantallas solares, en este caso para este tipo de pacientes, porque recordemos que las pantallas solares son más recomendadas para pacientes con piel sensibles que los filtros químicos. Las pantallas solares son mucho más recomendadas. Pero hay usos especiales. En la alopecia areata, en este caso, la terapia es corticoides altos como el clobetasol, lociones o espumas 1 vez al día de 6 a 12 semanas. Como pueden ver aquí, la alopecia areata es diferente de la alopecia endogénica, la mayoría se da en hombres. La areata normalmente en mujeres, pero el patrón es diferente, suele ser como circular, no pueden dar cuentas, alopecia areata. Por ejemplo, este corticoide clobetasol lo podemos usar para la alopecia areata. Son usos especiales, en todo caso, también lo puede complementar con minoxidil y fototerapia, ¿no? Es un complemento. En usos especiales también tenemos el vitíligo localizado, en lesiones activas iniciales, de potencia media alta, monobetasona, betametasona, 1 o 2 veces al día en semanas. Hay que alternar en este caso con tacrolimus también en el vitíligo localizado. Dermatosis seborreica en este caso. El rol de corticoide en este caso viene a ser control del eritema y el prurito, ¿no?
corticoides utilizamos de baja potencia, hidrocortisona, desomicida, 1 o 2 veces al día, de 5 a 15 días. Y la combinación también podemos combinarlo, en este caso, con los antifúngicos. La combinación de antifúngicos viene a ser, en este caso, es importante que nosotros tengamos en cuenta, siguiente diapositiva, por favor, es importante que tengamos en cuenta cómo usar correctamente los corticoides, ¿no? El vehículo y el uso adecuado, y también reducirlo de manera gradual. Gracias. Y voy a continuar precauciones de estos fármacos. En sí, los corticoides tópicos son fármacos de alta eficacia antiinflamatoria y antiproliferativa, pero su uso debe regirse también por criterios clínicos para poder evitarse complicaciones. Siguiente. Si bien tenemos las contraindicaciones absolutas, tenemos las infecciones cutáneas no tratadas. Pueden ser infecciones bacterianas, ya sean un impétido o foliculitis, virales como herpes simple, varicela, molusco contagioso, o micóticos como la tiña o la candidiasis. La inmunosupresión local puede enmascarar los signos clínicos y favorecer la diseminación y retrasar la curación. Un ejemplo clásico puede ser la tiña incógnito, donde la aplicación de esteroides modifica la morfología típica de una dermatofitosis. También tenemos la hipersensibilidad o alergia al contacto, donde puede presentarse una reacción alérgica, ya sea al principio activo o también a los excipientes del vehículo. Un ejemplo puede ser la lanolina o el propilenglicol. En estos casos debe suspenderse inmediatamente el fármaco y confirmar el diagnóstico mediante pruebas epicutáneas. También tenemos los que vienen a ser las contraindicaciones relativas. Entre ellos tenemos las dermatosis faciales crónicas como las rosáceas, la dermatitis perioral, donde los corticoides tópicos pueden inducir o agravar estas patologías, y su uso repetido puede producir telangiectasias, atrofias, eritema persistente y dermatitis rebote. También tenemos al acné esteroideo. Con el empleo prolongado de esteroides potentes en cara o tronco, puede desencadenar pápulas o pústulas acneiformes por acción inmunosupresora local. También tenemos las pieles ulceradas o traumatizadas, donde en estas zonas aumenta significativamente la absorción sistémica con riesgo de efectos adversos locales y generales. También tenemos algunos pacientes con riesgo sistémico aumentado, como niños, ancianos, personas embarazadas o pacientes con enfermedades endocrinas o renales, que tienen una relación superficie corporal, peso, mayor y menor capacidad metabólica, lo que incrementa la absorción y los efectos sistémicos. También tenemos el uso concomitante con otros corticoides sistémicos, en el cual puede potenciar la supresión del eje hipotálamo y hipófisis adrenal. Siguiente. Siguiente. Zonas anatómicas de riesgo. Bueno, les voy a hablar un poco anterior. De las zonas anatómicas de riesgo. Para ello, te vamos a tener algunas características, la zona y los riesgos principales. Tenemos cara y región pericular, donde la piel va a ser muy fina y vascularizada, donde puede causar atrofias, telangiectasias, dermatitis perioral, riesgo de glaucoma y cataratas por difusión. También tenemos, entre ellos, las zonas como pliegues, las de las axilas, los ingles, los pliegues submamarios, los pliegues interdigitales, también los genitales y la zona perianal, en la cual va a haber una mayor obviamente, los riesgos principales son la atrofia. También tenemos las zonas como las palmas y las plantas, en la cual el estrato córneo va a ser más grueso y va a haber una menor penetración, requiriendo de potencias más altas. También tenemos la zona de los párpados, donde la piel es delgada y muy sensible y puede tener otros riesgos como el glaucoma, las cataratas y la atrofia rápida. Siguiente. Si bien la duración máxima, según la potencia, mi compañera Romina los ha podido explicar de cierta manera,
Tenemos también, les voy a hablar de los que ella todavía no los dio a entender, que es de la potencia baja, donde su uso va a ser su uso es prolongado de ser posible, pero siempre y cuando tenga un control clínico, o sea, va a ser controlado por el médico según este diga hasta dónde va a ser su uso. Siguiente. Tenemos algunas recomendaciones para las prácticas generales. Evitar la menor potencia efectiva durante el menor tiempo posible. Evitar la aplicación en áreas extensas, mayor de 20% de la superficie corporal. No aplicar bajo oclusión salvo indicación expresa de tu médico. Reevaluar clínicamente al paciente cada 1 o 2 semanas si usa corticoides potentes. Informar al paciente sobre signos de alarmas, ya sean atrofias, estrías, ardor, o rebotes tras la suspensión de los medicamentos. En niños o lactantes se puede preferir corticoides de baja potencia en cremas o por periodos muy breves. Siguiente. Ya. Riesgo y prevención en el uso prolongado de corticoides tópicos. Siguiente. Ya. Tenemos los efectos cutáneos locales. Uno de ellos es la atrofia cutánea, que es el adelgazamiento de la piel en uno de los, que es el adelgazamiento de la piel. Y es uno de los efectos más frecuentes. Puede observarse en estos casos la piel mucho más fina y en algunos casos translúcida. Tenemos las telangiectasias, las púrpuras, equimosis, que se debe al debilitamiento de los vasos dérmicos y también a la pérdida de soporte estructural. También tenemos alteraciones de la pigmentación, que pueden surgir áreas de ya sea hipopigmentación o también áreas de hiperpigmentación tras el uso prolongado. También puede haber hipertricosis local en zonas donde se aplica el corticoide, que puede estimular el crecimiento piloso en exceso. También tenemos la rosácea esteroidea, aneiforme en el rostro. También la dermatitis de contacto por hipersensibilidad al corticoide o al excipiente. De los fármacos puede disminuir su respuesta terapéutica, lo que conlleva a una escalación de dosis. O sea, si empezaste con menor potencia, llegas hasta muy rápido a la más alta potencia. Tenemos los efectos sistémicos, en que ellos pueden ser la supresión del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, una disminución de la producción de cortisol endógeno. También podemos tener el síndrome de Cushing iatrogénico, que es raro, pero normalmente es con el uso prolongado y grandes cantidades de corticoides tópicos. También tenemos alteraciones del metabolismo, como el aumento de glucosa, resistencia a la insulina y algunos efectos en los huesos en casos extremos. Un ejemplo puede ser osteoporosis. En otros tenemos afectaciones oculares, si se aplican cerca a los ojos, y también afectan el crecimiento en niños si hay absorción sistémica significativa. Siguiente. Ya. Y ya les hablaron sobre los efectos adversos, pero ahora les voy a hablar sobre los factores que aumentan el riesgo de sufrir efectos adversos: la alta potencia del corticoide, la aplicación frecuente o con oclusión, las zonas de piel delgada, como ya les hablé anteriormente, los párpados, los pliegues, el uso prolongado. Mientras más semanas o meses, los efectos son mayores. Los niños o personas con piel muy delgada, el uso en amplias superficies corporales mayores al 20%, y la asociación con otros tratamientos corticosteroideos sistémicos o múltiples fuentes de exposición a corticosteroides. Estrategias para minimizar riesgos. Utilizar la menor potencia efectiva durante el menor tiempo posible. Emplear regímenes intermitentes, por ejemplo, terapia de fin de semana cuando sea apropiado, la transición progresiva de corticoides a terapias alternativas o de mantenimiento no esteroideas, educación del paciente sobre la cantidad, la frecuencia y la ubicación de aplicación, la monitorización del paciente con factores de riesgo y evitar uso en zonas sensibles o aplicar formulaciones más suaves en esas áreas. Siguiente. Vamos a hablar sobre el mal uso y abuso de corticoides tópicos, también llamado steroid addiction o síndrome de retirada o adicción tópica.
El mal uso de corticoides tópicos no solo incrementa los riesgos, sino también que puede conducir a fenómenos clínicos relacionados con dependencia y retirada, conocidos como la adicción esteroidea, de esteroide tópico, la TSA, o también la retirada de esteroide tópico, la TSB2. De corticoides con tolerancia y necesidad de mantener la aplicación para evitar los síntomas de rebote. En cuanto al síndrome de retirada, es un conjunto de síntomas que ocurren tras la suspensión, disminución de potencia o frecuencia caracterizada por enrojecimiento, ardor, prurito, descamación y brotes intensos. También se denomina el síndrome de la piel roja, o también por inglés el Red Skin Syndrome, o dermatitis inducida por corticoides tópicos. Está asociado con corticoides de potencia media o alta por periodos prolongados, a menudo mayores de 12 meses. Los pacientes con dermatitis atópicas parecen tener mayor predisposición y no hay datos claros sobre la prevalencia real. Algunas manifestaciones clínicas son existen dos principales presentaciones. Según la revisión sistémica de Ayer, tenemos el tipo eritematoide, inflamación. También tenemos el tipo papulopustular, a veces edema y prurito. Otras manifestaciones descritas incluyen ardor, picazón intensa, descamación en manga roja, que esta viene a ser una erupción que se extiende hasta un punto definido, y también brotes persistentes y dificultad para identificarlas como recaída de la dermatosis inicial. Siguiente. No, anterior. Ya. Su diagnóstico está basado en historia de uso prolongado de corticoides, aparición de síntomas tras la suspensión y evolución atípica para la dermatosis inicial. También es importante descartar otras causas como la dermatitis de contacto, la infección específicos ni pruebas de laboratorio válidas para el síndrome de retirada. Pero las recomendaciones suelen incluir la suspensión gradual o inmediata del corticoide tópico. Algunos prefieren una retirada abrupta controlada, otros progresiva y dependiendo del caso clínico. También tenemos a los cuidados sintomáticos y de soporte. Un ejemplo de ello puede ser compresas frías o ventilación del área. Y antihistamínicos menor potencia efectiva y limitar el uso médica adecuada y educar al paciente y a los profesionales para evitar el uso indiscriminado. Ahora sí, siguiente. Ya. El algoritmo clínico de selección de corticoide tópico. Para ello, vamos a tener una etapa de proceso. La primera, evaluar la dermatosis. Para ello tenemos que saber el tipo de enfermedad, ya sea eczema, psoriasis, dermatosis, dermatitis seborreica, etc. La gravedad de brote, ya sea leve, moderado o severo, y la localización, ya sea en cara, pliegues, cuero cabelludo, palmas, plantas, genitales. La segunda va a ser seleccionar la potencia del corticoide. Elegir la menor potencia eficaz según zona y severidad y evitar potencias altas en pieles finas como cara, genitales y también en los niños. También, en tercer lugar, elegir el vehículo adecuado según el tipo de lesión y área corporal. Ungüento en lesiones secas o escamosas, crema en lesiones húmedas, las lociones en gel
La loción es gel o espuma en áreas pilosas o de cuero cabelludo. Vamos a determinar la frecuencia y la duración de tratamiento. Generalmente es de 1 a 2 aplicaciones al día. La duración máxima, muy potentes, menores de 2 semanas. Paso, instruir sobre aplicación correcta. Aplicar una capa fina sobre el área afectada y usar las medidas, que en un momento les podré hablar de ellos, la FTU, como referencia de cantidad y evaluar la oclusión sin indicación médica. Monitorear también la respuesta terapéutica, evaluar los signos de mejoría o efectos adversos. Si mejora, reducir la potencia o frecuencia, y si no mejora, revisar el diagnóstico o adherencia. Entre las estrategias de mantenimiento, la transición gradual a potencias menores o terapias no esteroideas y el uso intermitente para prevenir recaídas. Siguiente. Ya, tenemos los esquemas de tratamiento. Los corticoides tópicos se emplean según 3 fases terapéuticas: las de inducción, las de mantenimiento y suspensión progresiva. Su objetivo en sí de esto es poder controlar la inflamación y prevenir recaídas y evitar el efecto rebote. En la fase aguda o de inducción, su objetivo va a ser un control rápido de la inflamación, de prurito y eritema. Su duración va a ser de 1 a 3 semanas según la severidad. Su estrategia: corticoides de potencia alta o muy alta. Aplicarlas de 1 a 2 veces al día, preferiblemente después del baño, y evitar el uso prolongado en áreas delgadas. En la fase de mantenimiento, o también llamada intermitente o en rotación, su objetivo va a ser prevenir recaídas y minimizar efectos adversos. Entre sus estrategias tenemos que en el esquema intermitente, alternar entre corticoides de distinta potencia o combinar con inhibidores de calcineurina. Su duración va a ser semanas o meses según la respuesta clínica. En lo que es la suspensión progresiva, o también llamada TAPER, su objetivo va a ser evitar el efecto rebote y a suspender el tratamiento. Entre sus estrategias va a reducir la frecuencia de aplicación gradualmente, ya sea de diaria a interdiaria, hasta llegar a 2 veces por semana. Reducir la potencia del corticoide progresivamente y asociar emolientes o inmunomoduladores tópicos para mantener la barrera cutánea. Siguiente. Ya. La dosificación práctica. Para ello, vamos a tener para dosificar vamos a tener lo que viene a ser la unidad falangeal y también el porcentaje de superficie corporal. En la unidad falangeal, o también llamada FTU, es la cantidad de crema que sale de un tubo estándar de 5 milímetros de diámetro aplicada desde el pliegue distal hasta la punta del dedo índice de un adulto. Una unidad falangeal equivale aproximadamente a 0,5 gramos y cubre cerca del 2% de la superficie corporal. Lo que viene a ser el porcentaje de superficie corporal tratada es la regla de la palma. Se utiliza para estimar la superficie corporal afectada. En la palma de la mano del paciente representa aproximadamente el 1% del área corporal total. Este método va a permitir ajustar la cantidad de corticoides que se va a aplicar. Siguiente. Ya. Técnica de aplicación correcta. Como siempre, tenemos que tener un buen lavado de las manos y también secar las manos y también lavar y secar suavemente la zona afectada. Aplicar una capa fina y uniforme sin fricción excesiva, no usar como crema hidratante general, evitar vendajes oclusivos salvo indicación médica, aplicar después del baño otras emolientes, en la cual vas a esperar de 15 a 30 minutos, no mezclar con otros productos sin supervisión médica y registrar el uso, ya sea la cantidad y la frecuencia, para evitar el abuso. Un consejo clínico es que debemos educar al paciente sobre la duración y las áreas de aplicación y reevaluar cada 2 a 4 semanas,
Y ante signos de atrofia, telangiectasias o dermatitis perioral, reducir gradualmente. En niños y ancianos, preferir potencias bajas como la hidrocortisona. Le voy a dar el pase a mi compañero. Continuando con la exposición, soy el alumno Figueroa Taiza Jesús Diego, ¿no? Combinaciones terapéuticas, ¿no? El steroid sparing. Vamos a ver que como definición es una estrategia terapéutica que permite reducir o sustituir el uso prolongado de corticoides tópicos, ¿no? Lo cual esto va a minimizar los efectos adversos sin comprometer la eficacia. Vamos a tener a los inhibidores de calcineurina, ¿no? Tenemos primero al tacrolimus en una presentación de 0.03%, así como también del 0.1%, ¿no? Y también tenemos al pimecromolimus en una presentación del 1%, ¿no? ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Este va a bloquear la calcineurina, ¿no? Lo cual va a impedir la activación de linfocitos T y la liberación de citocinas inflamatorias, ¿no? El uso va a ser para dermatitis atópica, ¿no? También se va a dar en áreas sensibles, ¿no? Como la cara, el cuello, los pliegues, los genitales, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja de que no va a inducir a una atrofia cutánea, ¿no? Y más que todo esto va a estar indicativo, ¿no? Para usos prolongados, ¿no? También vamos a tener los inhibidores del PDE4 y los JAK tópicos, ¿no? Estos vamos a tener el crisaborole, que es el PDE4, lo cual esto va a disminuir la producción, ¿no? De la interleucina 4, interleucina 13, también el factor de necrosis tumoral, ¿no? Alfa, que es ideal en la dermatitis. También vamos a tener al ruxolitinib, el JAK1/2, que esto va, de cierta manera, ¿no? Modular la vía de la señalización JAK, ¿no? Y esto va a ser útil para dermatitis atópicas de manera moderada, ¿no? ¿Cuál va a ser la ventaja? Sino que va a ser una alternativa efectiva, ¿no? Lo cual no va a tener efectos corticosteroides. Sobre el manejo en zonas especiales que había mencionado yo anteriormente, ¿no? Como la cara, pliegues genitales, ¿no? La parte periocular. Se debe usar más que todo corticoides de baja potencia, ¿no? Clase 6, 7, ¿no? O inhibidores de calcineurina, ¿no? La aplicación también tiene que ser de manera corta, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 7 días y tiene que haber una vigilancia estricta, ¿no? Para ver si es que hay un riesgo, ¿no? De atrofia, ¿no? O de glaucoma. Next. Ya. El manejo de recaídas y brotes recurrentes, ¿no? Vamos a tener una estrategia proactiva, ¿no? Se tiene que aplicar 2 veces por semana en una zona de riesgo controlada, pues, ¿no? Al brote. Se tiene que considerar una combinación con emolientes, antibióticos y también podría ser inmunomoduladores. Los criterios para derivación en dermatología, en este aspecto, tiene que ver si es que hay una falta de respuesta tras el tratamiento de 2 a 4 semanas, pues, ¿no? Así como también ver si hay una sospecha de una infección secundaria o algún efecto adverso. Y si es que también hay una enfermedad ampollar, ¿no? O si hay de cierta manera también un diagnóstico que es incierto, ¿no? Las poblaciones especiales, por ejemplo, vamos a tener una población pediátrica, también en el embarazo, en la lactancia, ¿no? Adultos mayores que tienen piel frágil. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos vamos a ver que la piel va a ser más permeable, lo cual se tiene que evitar que medicamentos que sean potentes o fluorados, ¿no? Más que todo tenemos que preferir la hidrocortisona o la desonida, ¿no? En el embarazo y en la lactancia se tiene que ver la categoría C, ¿no? Que más que todo esto se tiene que usar si hay más beneficio a comparación del riesgo, ¿no? Y se tiene que evitar las aplicaciones en mamas durante la lactancia, ¿no? En los adultos mayores vamos a ver que hay algunos estudios que dicen que hay más riesgo a que se pueda realizar una atrofia y también la púrpura senil, ¿no? Y se tiene que usar dosis bajas en intervalos prolongados. Comorbilidades relevantes, vamos a ver, tenemos la diabetes, tiene riesgo, por ejemplo, ¿no? De hacer hiperglucemia con absorción sistémica, glaucoma, ¿no? Por eso se tiene que evitar el uso periocular. En la osteoporosis
puede haber una preocupación, ya que puede ser de manera prolongada por el uso excesivo, ¿no? Fonotipos y respuestas cutáneas diferenciales, tenemos los fototipos altos, 4 y 6, ¿no? Lo cual esto va a ver de que haya un riesgo de hipopigmentación, ¿no? Siguiente diapositiva. Entonces, como conclusiones y recomendaciones, tenemos que ver el valor terapéutico actual, ¿no? Los corticoides tópicos siguen siendo un pilar para el manejo inflamatorio cutáneo, ¿no? También tiene que haber un uso racional y supervisado para poder evitar los efectos adversos. Tiene que haber un equilibrio entre la eficacia y la seguridad. Por eso mismo tenemos que elegir una mínima dosis potencial, ¿no? Pero tiene que ser más que todo eficaz, ¿no? Para dar una atención integral al paciente. Tenemos que seguir los protocolos según la edad, la zona y la severidad, ¿no? Más que todo tenemos que guiarnos según las guías y las escalas anatómicas y hacer educación al paciente, ¿no? Enseñar qué cantidad, ¿no? Y la manera correcta de la aplicación, ¿no? Así como también tiene que haber una vigilancia farmacológica y tener cuidado con la automedicación, pues, ¿no? Y se tiene que reportar si es que de cierta manera hay algunas reacciones adversas, ¿no? Muchísimas gracias. Y alumnos, muy bien. Muy bien, los corticoides tópicos es una forma no farmacológica para aplicar en la piel, ¿no? Así como hay corticoides vía endovenosa, hay vía intramuscular, hay corticoides inhalatorios, ¿no? Por ejemplo, en el asma, o corticoides vía nasal, ¿no? Entonces, los corticoides se pueden administrar de muchas maneras, ¿no? Según la patología. Y también hay corticoides sistémicos, ¿no? Pues por vía oral, ¿no? Por vía oral o vía parenteral. Cuando hay una patología lo mejor es tratar de no afectar a todos los órganos y sistemas. Porque en dermatología, por ejemplo, bueno, eso también va en otras especialidades, si es una patología leve, esa es la indicación. Pero hay algunas enfermedades muy graves, incluso en dermatología son enfermedades dermatológicas graves, necesitan corticoides sistémicos, ¿no? Pero esos corticoides tienen efectos a otros niveles también, ¿no? En los otros órganos, ¿no? Entonces, sí, en lo al mismo órgano, ¿no? Específicamente, entonces evitar el efecto adverso en el resto de órganos y muchas veces es más efectivo, porque el ingreso es más directo. Los corticoides tópicos son medicamentos bastante usados en dermatología, ¿no? Entonces, en dermatología hay que conocer bastante de estos corticoides, porque comúnmente en las farmacias recetan corticoides. Hay una receta inmensa de corticoides en las boticas, en la farmacia. ¿Y quiénes son los que recetan? Son técnicos de enfermedad, ¿no? Farmacéuticos o técnicos. Que entran y no están ahí. Todos son técnicos. Ellos recetan corticoides de todos los tipos, desde el más leve al más potente, ese sin miedo.
¿no? Incluso dan inmunosupresores, dan medicamentos con muchos riesgos. Ellos no preguntan si es alérgico a un medicamento o si está gestando o la edad, no, por su mismo nivel de preparación. Bueno, vamos a hablar vamos a preguntar a algunos alumnos sobre cosas prácticas, ¿ya? Porque lo que hemos pedido es que se les quede las cosas prácticas, las cosas más importantes de este tema. Ya, un ratito, ¿ves? Puesto del así. Sí, doctor, desde el 45 aproximadamente. Ya. Bueno, si han expuesto, me dice que han expuesto, ¿eh? Ya, López Méndez se encuentra. Sí, doctor, presente, buenas noches. Ya. Mira, si un paciente que tiene una dermatitis en los párpados y va a un trabajador de salud y le indican clobetasol para su tratamiento. ¿Es adecuado esa indicación? Es un corticoide. Tiene una dermatitis en los párpados, ¿no? Por ejemplo, puede ser una blefaritis. Sí, doctor, es un corticoide potente. ¿Está adecuada la indicación? Sí, sí está indicado, doctor, para dermatitis, pero a nivel de los párpados. Hay que usarlo nomás de manera muy cuidadosa y tiene que tener una supervisión estrictamente médica, ya que es delicado. Bueno, tenemos una piel muy fina en esa parte de la cara, Ya. porque el uso Ya. inadecuado puede Muy bien, muy bien. Y ahí nomás. A ver, Maita, la misma pregunta. ¿Está Maita? Buenas noches, doctor. Ya, me responde la misma pregunta. ¿Ves? Por lo que escuché y lo que mencionó, no es indicada, doctor. ¿Por qué? Sí, decime por qué, pues. Porque se tiene que dar uno de baja potencia. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, alguien que responda también del grupo, cualquiera. Yo, doctor, disculpe, el compañero Maita no está en el grupo. Eso es otro compañero de él. Pero yo le... Pero el grupo de exposición del 45 para adelante. No, doctor, usted ha llamado a los que no están. Espero que no considere a ellos dentro de nuestra nota, porque ellos no forman parte. No forman parte de nuestra nota. No sé si la No, nota es grupal o es individual, del grupo, doctor. Quisiera la saber si la nota del nota es grupo, grupal. pues. Ah, es grupal. Ah, entonces, doctor, no considere a los anteriores compañeros porque ellos no están en nuestro grupo. Ya, ¿desde qué número a qué número es el grupo? Del 30 al 45, ¿no? Ajá, doctor. Ya, listo. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya, listo. Muy bien, ya. Ya.
Ya, entonces ya respondemos a esa pregunta, ya nos vamos respondiendo. Mira, el clobetasol no se entonces, una de las pieles delgadas son, por ejemplo, los genitales y los párpados, incluso la cara y las axilas. Entonces no se usa ahí, ya porque puede producir atrofia en la piel, no, atrofia telangiectasias, ya, efectos secundarios. Y peor aún, o sea, no se usa, no se usa, pues se usa en los párpados corticoides los más débiles, no más suaves, por ejemplo la hidrocortisona, ¿ya? La hidrocortisona. Entonces hidrocortisona le puedes dar una semana, 2 veces al día, 1 vez al día, incluso de repente hasta se puede pasar, porque muchas veces tú le indicas a pacientes unos días y ellos se pasa al doble o el triple de usa. Entonces no hay ningún problema, ¿ya? Ya. A ver, vamos a otro caso más. Y a ver, hoyos. Ya, un paciente que tiene una dermatitis agarrar alguna sustancia y va a una farmacia o un trabajador de salud le indica hidrocortisona, ¿no? Le dice que se ponga todas las noches por una semana, ¿no? Tiene la mano roja, eritematosa, descamativa, y bueno, pues usa un corticoide, ¿no? Y le da hidrocortisona por una semana. ¿Está bien la indicación? ¿Es adecuada? ¿El tiempo? Doctor, lo que necesita es evitar. ¿Ah? Doctor, Diga. buenas noches. Lo que se necesita es evitar el contacto de la gente. Ya, está bien, uno. Ajá. ¿Y? Evitar el agente y también el contacto, doctor. Ya, ¿y medicamento no necesita? Sí necesita pero ¿Está bien la hidrocortisona? es muy potente, doctor. Tendría que bajar algo más leve. A ver, otro alumno. A ver, Hernández. Y a uno del grupo, del grupo. Uno solo. Me pillé hablando Trujillo. Representante. Y a ver, ya, hable usted. La indicación en sí no estaría mal, o sea, siempre y cuando sea una dermatitis leve. Pero si en este caso, pues la piel está muy roja, engrosada o con una descamación demasiado excesiva, la hidrocortisona sería débil en esa situación, ¿no? Se podría indicar en todo caso un corticoide de una potencia media para el paciente. Ya. En palmas se usa los corticoides potentes, el clobetasol o la betametasona, muy potentes o potentes. Ya, en general vamos a hablar de potentes, ya vamos a hablar, digamos, el clobetasol es el más indicado, ¿no? Porque de hecho, no solamente por la patología, sino la palma es gruesa. ¿Cuáles son las zonas de la piel más gruesas? Las palmas y las plantas. Ya, así, eso es más grueso. Entonces ya necesitan clobetasol de inicio. Cualquier patología en palmas y plantas, clobetasol es el corticoide más potente, ya por el mismo grosor de esta zona de la piel. Y más aún si tiene una patología, ¿no? Porque si hay hiperkeratosis, hay descamación, ¿no? Entonces es la indicado, ¿ya? Entonces la hidrocortisona no es adecuado. En ningún caso de dermatosis en palmas y plantas. Ese es el otro caso. Y tiene una dermatitis del pañal, ya de un mes. Y va de un trabajador de salud, vamos a decir trabajador de salud, ya no vamos a identificar quién, porque como les he dicho,
en dermatología es una de las especialidades más pirateadas. O sea, o sea, porque la piel es un órgano muy resistente, ¿no? Es un órgano muy resistente y se le puede hacer de todo, le hace la gente, ¿no? Le ponen cualquier cosa, le ponen crema, le ponen a veces, muchos adultos, por ejemplo, le ponen ciertas resinas, ellos mismos preparan su crema, otros preparan sus cremas a partir de internet, por ejemplo, muchos adolescentes para el acné se preparan cremas de internet que han visto en TikTok. Se lavan algunos se lavan la piel, se lavan con jabón de ropa. Bastante gente usa jabón de ropa. Jabón de ropa no se usa para bañarse, por ejemplo. O algunos usan hasta detergente. He visto gente del río que usa años usando detergente para que se laven la piel, ¿no? Otros algunos han usado hasta con un poco de lejía, ¿no? Entonces la piel es bastante resistente, por eso le pueden meter muchas cremas, champús, lociones y normalmente resiste bastante. Entonces por eso es la especialidad que tiene más intrusismo. O sea, mucho intrusismo hay en esta especialidad, ¿no? Se ponen a tratar. Y entonces, y le dan al bebito le dan pues clobetasol. Le dice, ya, señor, dale clobetasol, pues, antiinflamatorio. Le dice ya por 10 días. 15 días vamos a decir que le da. ¿Está bien? De cualquiera, ¿ves? Del grupo. Doctor, Ya, vamos a hacer lo peor. Y la mamá, como no mejora, y como los factores nuevamente mejora, y le da durante 4 meses, 4 o 5 meses casi seguido. Ya, primeramente, ¿es adecuado y qué secuela va a haber? Un bebito de 1 mes, ¿no? Y la mamá compró su clobetasol y le empieza a aplicar 2 veces al día encima. En este caso, el clobetasol no estaría para nada indicado niño, y ese es un corticoide de potencia baja. Pero en este caso, como ya se le aplicó el clobetasol durante 4 meses, algunos efectos adversos pueden ser o sea, que su piel empieza a adelgazar, telangiectasias, también puede haber despigmentación y algunas infecciones secundarias debido a que la piel misma está muy débil y más susceptible a otras infecciones. Y eso es todo. Claro. Primeramente porque es piel delgada y es una zona de pliegue, también pliegues cuando dos tejidos de piel se juntan ahí, ¿no? Entonces hay más humedad ahí, más humedad. Y más que nada, por la edad, por la piel delgada. Entonces no se usa ahí, nunca se puede usar clobetasol ahí. Entonces tiene que usar una crema más suave, sería por ejemplo la hidrocortisona, ¿no? Entonces en las zonas delgadas, hidrocortisona le puedes dar ya pues 1 semana, 2 veces al día, 10 días, 2 semanas. Y digamos, incluso si el paciente se pasa, entonces sigue usando, digamos, 4 o 5 meses, y no va a haber mucho efecto, no, porque es un corticoide bien débil. En cambio, clobetasol, no, habría lo que ha dicho el alumno, ¿no? Entonces podría formar ¿cómo se llama? Los efectos adversos, ¿no? Atrofia, por ejemplo, ¿no? Atrofia cutánea, telangiectasias. Ya, entonces eso es, o estrías, ¿no? Algunos de estos efectos son permanentes. Por ejemplo, las estrías son permanentes. Hay efectos que son pasajeros, como la hipopigmentación, no, es permanente, pero las estrías son permanentes. Ya, por ejemplo, un caso que se ve, no son un caso, he visto bastante casos de personas que de jóvenes que tienen así una dermatosis por ejemplo, en la zona inguinal, varios, bastante he visto. Hongos tenían, una tiña inguinal,
tiña inguinal es frecuente, ¿no? Son lesiones rojas descamativas en la zona inguinal. Entonces le dicen que va a una botica, y muchas veces en la historia es con las boticas. Bueno, como no conocen la enfermedad, ellos piensan que es algo inflamatorio. Le dan los corticoides. Y los corticoides, por sus efectos que antiinflamatorios, vasoconstrictores, como el eritema está rojo, esa tiña, le baja la coloración, pues. Le baja la coloración, se pone casi a la coloración normal de la piel. Y otro, como tiene función antiproliferativa, que es otra función, entonces baja la descamación, entonces se ve casi como que se normaliza. Entonces usa un tiempo, o digamos una semana, pero es una tiña, deja de usar, nuevamente se pone así, y nos parece que ha mejorado, y así está en ese ciclo, y viene después de hasta 8 meses, 7 meses, y viene con unas estrías, tremendas estrías, así como una gestante que tiene estrías lineales, le aparece en la ingle, tremenda línea hasta en la base del muslo, y pues vienen, ¿no? Para su tratamiento. Primeramente no sabían qué era eso, porque siguen aplicándose. Algunos se han dado cuenta. Entonces, ¿qué pasa con la cuestión estética? Las estrías normalmente ya no se trata. O sea, hay unas cremas, hay láser, pero el efecto es mínimo. El mínimo es en la reparación de las estrías. ¿Por qué? Porque ha habido ruptura ya del tejido elástico y tejido colágeno. Ha sido dañado, ¿no? Que está en un daño en la dermis. Ya, entonces, esa estría va a quedar de por vida, ¿no? Es un daño estético. No se ha muerto nada, ¿no? Como les decía, la piel lo atacan, hazle un mal tratamiento, mal terapia, pero la piel no hay consecuencias para la vida, nada, sino hay consecuencias estéticas, ¿no? Eso serían entonces los tratamientos, con corticoides. Cuando ustedes den corticoides, algo básico es entonces utilizar según el área de la piel de la persona, ¿no? Y siempre decirle el tiempo. Hay que decirle el tiempo, cuánto tiempo se va a aplicar, como en toda terapia, en todo tratamiento. Tómate dicloxacilina, dices, ¿no? Le das, por ejemplo, le tomas cada 6 horas, y a veces le das la cantidad y le das la cantidad, pero no le dices cuánto tiempo. Le das 10, por ejemplo. 10 es poco, no digamos, por 7 días, 4 por 7, 28, 7 días. Pero tiene que decirle, y hasta si va a terminar, ya no va a tomar, tú dices, ¿no? Piensas que va a terminar. No la hace bien o no puede seguir tomando, entonces puedes sentir los efectos adversos. En los corticoides es peor. Le da un corticoide y no le dicen, pero es justamente la falta de preparación, pues ¿no? Muchos no tienen esa preparación, no conocen estos corticoides y están entrando en un área que primeramente no saben el diagnóstico y segundo no saben tratar con ese corticoide. Y entonces decirle por cuánto tiempo va a usar, porque si usa más tiempo, le va a producir el efecto, ¿no? Entonces, usar esos conocimientos para no solamente curar, sino no hacer daño, ¿no? Entonces, a veces vienen con una lesión leve, una patología leve, y al final el tratamiento ha sido peor, o sea, han venido. Y otra pregunta, un paciente, un adolescente, viene con diagnóstico de acné, ¿no? De acné, y le indican un tratamiento vía oral y un tratamiento vía tópico. Indican de pápulas, ¿no? Está roja la cara, tiene pápulas y algunas pústulas, y está roja por la cara, está inflamada, hay inflamación ahí. Ya, entonces dan doxiciclina, ya, cada 12 horas, vía oral, por un mes, y ya, le dan corticoides. Le vamos a hablar de mediana potencia, que se ponga en la noche por 15 días. ¿Está bien el tratamiento?
A ver, un voluntario del grupo. No, doctor, empeora el corticoide. Pero hay eritema. Ya, no está indicado. Ya, entonces no está indicado. También hay esa confusión, ¿no? Pacientes que tienen acné, mira, hay enfermedades entonces que no se usa, están indicados los corticoides. Están indicados los corticoides. Ya, incluso son de primera línea. Ya hemos, ¿no? En el líquen escleroso, bueno, también en la psoriasis, y el vitíligo, bueno, y bastantes enfermedades, una cantidad inmensa de enfermedades donde la primera línea, el tratamiento de primera línea son los corticoides, pero hay otras los corticoides. Vienen pacientes con rosácea, con que le han dado corticoides. Como está rojo, claro, entonces, rojo, inflamación, irritación, y como es un antiinflamatorio, le doy, no le aplico. No, en este caso no. Entonces hay ciertas patologías donde no se usan los corticoides, más bien empeoran el cuadro, ¿no? Estamos hablando de corticoides tópicos, ¿no? Y ventaja de los pacientes que tienen tiña, son hongos, una micosis dérmica, o incluso otras patologías, como el corticoide, o sea, no es el tratamiento indicado, pero como tiene una acción antiinflamatoria, antipruriginosa, tiene también función inmunosupresora, pero la principal es la antiinflamatoria, incluso vasoconstrictora. Entonces, esa patología lo que está rojo lo aclara, pues lo aclara, entonces ya no se ve tan rojo. Entonces, y también baja también los síntomas. Si hay prurito, también lo baja los síntomas. Pero es algo sintomático que cuando deja de aplicarse, la enfermedad brota incluso con más fuerza. Lo más común que ocurre eso es cuando tiene tiña, una micosis dérmica. Entonces se pone el corticoide y cuando viene, la tiña y también varias enfermedades. Es un medicamento que enmascara. O sea, el paciente viene con una patología de la piel al consultorio y después no una tiña, entonces es tan difícil a veces, difícil reconocerlo, porque cada patología en su estado natural, sin que lo hayan manoseado, tiene sus características. ¿No? Los síntomas, ¿no? Tiene una característica, pero el que en esta patología es el oscuro. Entonces, cuando viene una lesión en la no lo podemos reconocer. Entonces el paciente hasta dirá, pues, que no, yo vengo acá de tanto tratarme y acá el especialista no sabe, no conoce, dice que no puede saber, es que está en desventaja, porque yo no estoy viendo la patología inicial, ¿no? Los dermatólogos estarían en desventaja, ¿no? Entonces, y así muchas patologías, entonces, entonces a veces se hace una anamnesis y más o menos por la edad, por lo que se ha tratado, entonces a veces más o menos podemos deducir que a veces no le damos nada. ¿Qué le decimos? Que deje de usar la crema por un tiempo. A veces no, y que venga.
después de un tiempo, o sea, que pasen los efectos. Y otras veces ya, bueno, le damos un antihistamínico, algo que no le va a afectar. Y otras veces hacemos un esfuerzo y damos el tratamiento indicado, ¿no? Otras veces tratamos de ayudarnos con, por ejemplo, un KOH, ¿no? Un KOH, un raspado de piel. Los problemas que puede haber con los corticoides. Y bueno, y para ya finalizar, también se usa bastante los famosos cremas, las triples, ¿no? Que tiene un corticoide, tiene un antibiótico y un antimicótico. Entonces, los boticarios entonces dicen, mira, bueno, yo no sé si esto, o sea, veo una patología algo rojo, algo descamativo, entonces, por su misma preparación, no saben, ¿no? ¿Este será un hongo? No, porque veo rojo, ¿no? De repente puede ser una alergia también, ¿no? Y bueno, un poco unas pápulas, un poquito de pus, digamos, de repente es razona, ¿no? De repente es una bacteria, dice. Y le dan las tres cosas. No, esa crema que tiene las tres cosas. Y normalmente, la mayoría de las veces no surte efecto. Pero raramente, a veces cuando la patología es leve, uno de los tres hace efecto. Pero normalmente los dermatólogos no usamos eso. Es como decía, aseguraste, ¿no? Ya, de los tres, uno de ellos le hará bien. Nosotros no usamos los tres. Siempre usamos a veces hasta dos cremas. Primero tratamos una de las patologías, porque no son los tres, no siempre es un solo diagnóstico, no son tres diagnósticos, es uno solo. Entonces usamos directamente el fármaco que necesita, o a veces si son dos patologías, a veces se trata primero uno y luego se trata otro. ¿Ya? Entonces esas cremas triples a veces indican un desconocimiento, ¿no? Un desconocimiento del diagnóstico y del manejo. Que a veces puede resultar, ¿no? En algunas lesiones leves, pero en lesiones serias no tiene ningún valor. Muy bien, alumnos, eso ha sido todo por hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, doctor, buenas noches. Ya. Bueno. Ya, entonces, eso sería todo por hoy día, ¿ya? Nos estamos viendo en la próxima actividad. Ya, doctor, hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor, gracias. Ya, estamos viendo.